Día 1. Joder, macho, ¿cómo voy a grabar esto? Día 1. Día 1 subiendo contenido a YouTube. Pues mira, la verdad, acabo de volver del gimnasio. O sea, Nacho, esto yo lo tengo que hacer como así. A ver, Nacho es mi editor. No sé si Nacho va a poner esto en el vídeo, la verdad. Buah, me gusta como decir, Nacho es mi editor, Suena profesional. Vale, a ver, lo que iba a contar del gimnasio. Porque bueno, el inicio de esto, del canal de YouTube está siendo, bueno, estrepitosamente... estrepitoso. Bueno, no pongas eso, Que lo que iba a contar del gimnasio es que estoy como muy harto, ¿no? En lo que se están convirtiendo, hay promociones por todos lados para que todo el mundo se apunte, esté súper petado el gimnasio. O sea, lo que me molesta es que hayan convertido los gimnasios en... Bueno, a ver, es que tampoco estoy descubriendo la panacea aquí, pero simplemente como sitios para sacar pasta. Por ejemplo, ahora en mi gimnasio, por ser junio, el primer mes, o sea, este mes y la matrícula, todo a 0 euros. O sea, tú imagínate toda la gente que se va a apuntar. No sé qué pensáis, la verdad, pero yo... O sea, a mí me da como un poco de pena por el hecho de que es como, joder, mola entrenar. Pasa es cuando tienes que estar como haciendo croquis en tu cabeza para a ver cómo puedes hacer como algún ejercicio en alguna polea. No sé si esto le interesa a alguien, pero bueno, son como cosas que yo voy pensando. Todo este contenido de hoy de martes, por todo lo que no grabé el lunes. Pues hay que tener contenido, ¡hala! ¡Ole! A la derecha, Super Glue. Yo no veo Super Glue. Super Glue. No sé, esto es como más de baño, ¿no? O sea, esto no tiene pinta de ser Super Glue. Pero bueno, es que el otro día se me rompió una taza. Y era una taza que me regaló mi madre cuando me independicé. Cuando me fui de Toledo a recorrer España, pasé por Donosti y me quedé en Barcelona. Yo creo que no me ha entendido. Porque he dicho, ¿dónde está Super Glue? Y ahí no hay Super Glue. A lo mejor me ha entendido algo de gel o algo así. Porque... O aquí. Ah, en el otro lado. O sea, no a la derecha, a la izquierda. Pues el más barato en realidad, tampoco es que me lo vaya a pensar mucho. Que al final Super Glue era una marca. Pero bueno, esto se llamará adhesivo fuerte, fortísimo. Pero esto es como lo de Kleenex, pues que son pañuelos, pero al final la marca pues se hizo muy conocida y por eso la gente dice Kleenex. Pues esto es igual, esto es Super Glue, pero este se llama Super Gum. Bueno, pues os enseño lo que he comprado porque no me apetecía grabar todo en el súper. Vale, bueno, lo que ya habéis visto que había comprado. Pues plátano, son bananas, plátano, nuez moscada, comino, pimienta negra, cebolla en polvo, pasta integral, lechuga, fresas y pollo braseado extra fino, que antes no era extra fino, era solo fino. Ole. Ya está, o sea, tampoco hoy tenía que hacer ninguna compra como súper grande, pero sí que tenía como, pues, que rellenar un poco la despensa. Entonces ahora que me llevo la taza por delante porque, como sabéis, tengo la pegatina esa detrás del móvil, entonces pues estaba pegado, bueno, que casi se cae todo. Me voy a hacer un pop como así en la nevera, ¿sabéis? Y así veis. Bueno, pues pongo esto aquí. Que me quedaba solo uno. Tengo también la lechuga. Se me oye bien. Hola. Y lo demás ya... Bueno, claro, sí que os puedo contar esto. Está todo bien, en realidad. Yo lo que hago con las fresas, como yo las fresas las uso para hacer menos batido, yo lo meto en el congelador. En vez de comprar fresas congeladas que vienen menos cantidad y encima es más caro, pues yo me traigo las fresas y las congelo yo. De nada. O sea... Esto todo es responsabilidad de Nacho. O sea, quiero hacer como la figura de Nacho. ¿Sabes? El típico de YouTube que siempre... Bueno, esto... Nacho pues me hará esto. Nacho no sé qué. Y entonces como que aparece algo de Nacho. Y es como, hola. O, ¿sabes? En plan, como una carita de Nacho o un emoji que representa a Nacho. Os dejaré evidentemente en todas las fotos que me hace y vídeos y tal, pues todo su arroba. Aquí Nacho también lo puedes poner tu arroba para que te sigan y tal. De editor, fotógrafo, este chico lo hace todo. La verdad. Entonces, pues, tenemos en ti amigo. O sea que, te amo, Nacho.
aquí que querríais como que... O sea, es que voy a contar aquí absolutamente todo. ¿Esto cómo va a ser? O sea, para mí YouTube quiero que sea como la versión extended de la versión muy pequeña que subo tanto a TikTok como a Instagram. Esto me gustaría más que fuese un plano que estuvierais viendo como esto, pero no. Uy. Que a mí me gustaría más, pues como fuese como yo simplemente, o sea, yo no sabéis todo lo que hablo, o sea, yo hablo como muchísimo y en los vídeos en los que hablo, pues luego los tengo que cortar un montón porque al final en TikTok y en Instagram pues hay que jugar a las reglas también del algoritmo. Por muy bueno que yo haga el vídeo, seguramente muy poca gente lo va a ver, entonces pues supongo que aquí me podré explayar como más porque de esto va YouTube. Yo que sé, si este vídeo dura 50 minutos, pues en vez de ponerte un podcast, pues te pones esto, que es lo mismo que voy a estar yo aquí tucu. Eso quítalo, lo del tucu. Encima no me gusta el ángulo porque estoy a contraluz. Pero que aquí está mejor. Es que la cocina es muy pequeña. Casi solo me vais a ver las tetas. Entonces, bueno, si queréis que hable como sobre de algo. Entonces, bueno, si queréis como que trate como algún tema en específico en este tipo de vídeos, es que aquí voy a hablar literalmente de todo. Entonces, sí que voy a intentar como que mi contenido vaya cambiando también como hacia esto. Quiero como que me conozcáis como un pelín más. Entonces, hay vídeos que van a ser como también más así. Habrá algún vídeo resumen. Bueno, si esto es todo una chapa, Nacho, tú esto lo quitas. Bueno, que también quiero subir como este tipo de contenido también a redes y demás. Y literalmente aquí va a estar todo. Va a estar todo lo que decida grabar. Como siempre, no podéis ver mi vida completa, pero bueno, me estáis entendiendo. Entonces, ya tenemos todas las fresas aquí. Y yo esto lo cierro y lo congelo. Ahora mismo. A tomar por culo. Y hago así, lo cierro. Pues mira, la verdad es que estaba aquí editando y iba a dar como un discursito sobre el tema de las publis y que las marcas te dicen pues mucho, pues habla así o di esto, pero todo tiene que quedar como muy natural. ¿Qué? Natural. Tú lo intentas hacer como de la manera más natural posible, pero bueno, no sé, a mí me da como un poco de pena porque al final creo que hay vídeos que podrían quedar como muy chulos, aunque fueran publis, y que no hace falta decir X cosas porque yo creo que tampoco yo soy nadie de marketing ni que trabaje en ninguna agencia ni nada, y a lo mejor pues ellos sí que tienen estudiado cómo tienen que hacerse las cosas o lo que sea, pero yo desde mi punto de vista como creador y consumidor también, pues a mí me aburren más los vídeos de publis que se nota que son publis, aunque te estén diciendo que sea natural. Es como, deja al creador hacerlo porque seguramente te va a hacer como algo muy chulo y que va a conectar mejor con su audiencia. Pero bueno, ahora me voy a ir en un rato porque bueno, este fin de semana me voy a Toledo. Pues tengo que ir a recoger una maleta que la tiene una amiga mía, que mi amiga tiene esa maleta porque me está ayudando a vender ropa por Vinted. En algún momento yo iba a hacer como un vídeo, quería contar algunas novedades, como por ejemplo pues esto, lo de Vinted, que estoy viendo ropa en Vinted, que estoy haciendo un canal de YouTube, que me quiero ir a Madrid, pues como todas esas cosas pues también las quería como contar ahí, pero como más deprisa. Y estoy muy cansado, la verdad. Desde que he venido de clase no he dejado de hacer cosas. Estoy con el cerebro frito, la verdad es que esta semana está siendo dura a nivel que tengo como muchas cosas que hacer. Se nota que es el fin de curso. Es como... Yo sabía que mayo iba a ser como muy así, iba a ser como súper estresante y demás. Así que bueno, pues nada, que me tengo que ir a por la maleta. Luego tengo que seguir haciendo más cosas, pero bueno. He estado editando el vídeo de una publi que ahora... Vamos, que ya habréis visto. Entonces pues nada, que ahora me voy a por la maleta. Venga, vámonos. Bueno, notas o como tú vas en privado. No. Es que ya verás. ¿Tú le escribirías a un perro una carta? Yo lo he hecho. Me tomo la Quiero que sepas que parto de la base de que a mí los perros me encantan. O sea, son parte de mi familia y viví y me crecí con perros. Teniendo en cuenta esto, que no es que soy una mujer y tal, ¿a qué le escribís una carta de amor al perro? Porque te sale de Las stories haciendo el ratito. Haciendo que no miras a la cámara. Así. Es historia de divorciado. Que te lo digo yo. Ah, vaya. Cuidadito. Pero no yo no dije molestar, yo solo quiero entender por qué lo haces. ¿Pero por qué? Bueno, acabo de salir del gimnasio, estoy reventado la verdad. Son las 6:33 de la tarde y a mí todavía me queda grabar el vídeo de hoy, editarlo, subirlo, preparar la maleta para mañana que me voy a Toledo, tengo que preparar la comida también. Es que no sé cómo lo voy a hacer, debería también ponerme a estudiar un monólogo que tenemos para clase de cámara. Lo tengo que estudiar un poquillo más porque mañana tenemos que grabar y luego nos lo dan para el videobook y pues
nada, pues mañana lo veréis. Espérate, que me acabo de dar cuenta que es que puedo hablar, escuchar música y el micrófono que coja mi voz. Espérate un momento que acabo de descubrir la panacea. Cállate. Tip para los que tengan iPhone. Puedes grabar y hablar y que se escuche tu audio mientras estás escuchando música por aquí. Claro, ¿cómo vais a escuchar? Así se escucha. Bueno, lo que estaba diciendo, que tengo que repasar también un monólogo para clase de cámara. Y nada, seguramente grabaré algo mañana para, pues yo que sé, que se vea un poco, ¿no? Tío. Las redes sociales son una mentira, chicos. ¿Tú te puedes creer que puedes salir con esta cara de gimnasio? Me iba a poner como a editar ya el vídeo de hoy, porque son las 8:15 del jueves y todavía no lo tengo editado, pero bueno. Pero justo me he puesto a ver, nada, 5 minutos TikTok y me ha aparecido una chica hablando sobre pues el pensamiento crítico y demás. Bueno, todo este tema que está ahora con lo de que los influencers, la retención de la gente. Y la verdad, mi opinión un poco es que la responsabilidad de que esté pasando todo esto es completamente de todos. Bueno, en realidad no. O sea, lo que está como en mano de todos está el cambiarlo. Creo que son una muy buena herramienta en realidad si se usan como bien. Por eso, por ejemplo, es tan complicado que la gente vea un vídeo completo. 1 minuto nos parece mucho. O sea, ya está, yo creo que el mundo podría seguir funcionando igual si no nos petardeasen hasta quedarnos locos buscando como dopamina fácil allá por donde vayamos. O sea, creo que si el algoritmo se relajase como un poco, la gente respirase como más aire puro, tocase tierra y demás. O sea, yo creo que las redes como que pueden convivir con nosotros. Claro, si te acostumbras como a que tu disfrute, cuidado, un momento, se consiga simplemente haciendo así, es que es como el esfuerzo mínimo para conseguir disfrute. Pero bueno, con todo esto al final, yo sé que es complicado no caer en el contenido como fácil, pero igual que he hecho como gran parte de culpa a que pues es como bastante complicado no caer como en eso cuando te están bombardeando todo el rato en eso, también creo que hay que tener como un poquito de despertar. ¿Ves que a lo mejor te están poniendo mucho eso? Si yo no digo que no consumamos, intenta como salirte de ahí. Esto es un tip, yo que sé, que no sé si lo sabe la gente. Se puede borrar como por ejemplo tu historial de algoritmo. Como que tú para ti, tanto en TikTok como en Instagram, se puede como refrescar, ¿sabes? Como poner a cero. Yo soy el que quiere como ver X contenido. Evidentemente, claro que me apetece que me enseñen como nuevo, que me pueda como gustar, pero es como, bueno, vamos a calmarnos, ¿sabes? En plan, igualmente creo que es complicado. No sé si me ha entendido, Nacho, ¿se me entiende? Mira, ven. Mira. Coda. Mírale. Está el pobre que quiere irse a cagar ya. Pero es que el sitio donde él caga pues está ocupado y es muy exquisito este perro. Whatever. Ole, que acabamos de hacer. Bueno, acabamos. Se consiguió. Literalmente. Le he amenazado. Le he dicho, si no cagas, nos vamos a ir igual. O sea que aprovecha. Ay, mi chico. Ven y pita. Vuelve, Coda. Es muy temprano. Este perro se entretiene con cualquier cosa. Mira, ven. Pues no. Sí que es verdad que Coda en los paseos, él es como su momento. Es como, yo estoy aquí a mis cosas, ya tenemos tiempo para jugar y para que me llames en otros momentos. Es mi momento, entonces hay que respetarlo. ¿Sabes? Si es que a él le gusta pues estar mirando, observando, oliendo. Bueno, ahora está parado porque yo estoy parado, entonces pues él entiende como que hay que parar. Vaya, que mira cómo huele el oledor. El oledor. Bueno, pues buen día.
Bueno, voy a contar un poco lo que he estado haciendo esta mañana mientras... O sea, no son los yoyos súper divertidos en realidad. Siempre que vengo a Toledo es que cojo el yoyo y bueno, estoy un rato y luego ya lo dejo, pero me encanta el yoyo. Mira, es que además este es como súper chulo. En plan, no sé ni qué dibujo es ni nada. Esto tiene más años que... Bueno, ¿qué he estado haciendo hoy? A ver, después de pasar a Coda, pues estaba desayunando, no sé qué. Y la verdad es que iba a grabar lo que he estado haciendo aquí en la habitación, pero se me ha olvidado. Pero bueno, básicamente es que tampoco es que haya hecho como cosas súper guays. En esta casa en la que yo he vivido durante toda mi vida, aquí siempre pues si la ropa que tenías pues te quedaba bien o estaba como en muy buen estado o lo que fuera, pues nos iba a tirar, nos iba a vender. O sea, aquí como que guardábamos mucho la ropa porque la cuidábamos también muy bien. Al final pues familia trabajadora y demás. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tenemos muchísima ropa, muchísimas cosas, muchísimas de todo. Y es como, a ver, por ejemplo, esta camiseta. Me gusta esta camiseta, me la compré cuando tenía 9 años, 10, 11 o 12. Esta, por ejemplo, pues sí que me la voy a guardar porque me gusta, me recuerda como al viaje y tal. Pero ya durante hace un tiempo pues estuve revisando como todo mi armario y para vender como cosas en Vinted y demás. Entonces ahora lo que he estado haciendo ha sido traerme unas cosas que tenía en Barcelona que no sabía si iba a vender o me las iba a quedar o las iba a donar para dejarlas aquí porque era como digo, es que creo que, por ejemplo, el pantalón este de chándal que llevo está súper viejo y demás. Y digo, bueno, como en Barcelona tengo ya otro, digo, pues este lo dejo aquí. Digo que tampoco es que yo vaya a usarlo mucho aquí y pues bueno, ya se tirará. Entonces lo que estoy haciendo ahora es la ropa que ya tenía preparada pues para venderla y demás, irmela llevando a Barcelona poco a poco porque es que tenerla aquí es que solo ocupa espacio y mira, a mí me da mucha pena como deshacerme como de la ropa porque al final, no sé vosotros, pero siempre es como... No, es que me la regaló mi madre, no, es que me la regaló no sé quién, no, es que yo le tengo como mucho aprecio, porque tal. Y yo no digo que eso no se pueda hacer como con un par de prendas. Porque claro, llega un momento que es como, bueno, es que tampoco hace falta tener 10.000 camisetas para estar en casa. La ropa que sí que se puede aprovechar y que creo que, o sea, si veo que están mal las prendas, la verdad es que no las vendo. Pues nada, he estado haciendo pues simplemente eso, en plan. En la maleta que me he traído, pues ya he metido ahí como todo ropa de verano. Entonces, pues nada, ahí llevo un montonazo de pantalones cortos, de camisetas, de polos, de camisas, porque además yo de muy pequeño estaba muy delgadito, luego vamos a decir que estaba esponjoso y luego ahora pues últimamente estoy como más pues delgadito, pero bueno, un poquito fuerte, pero bueno, que sí que es verdad como que tengo ropa como de muchas tallas. Por ejemplo, pues ha habido ropa que cuando yo iba al trabajo, en plan antes de empezar con todo esto y demás, pues ahí por ejemplo pues tenía talla de ropa muy grande porque pues bueno, estaba más grande por lo que fuera y ya está, y que tampoco está mal, vaya. Que hay algunos pantalones o lo que sea que me he puesto como una vez o dos veces. Me los podría como guardar por si el día de mañana tal, pues sí, pero luego a la vez lo piensas y es como, pues no, prefiero vendérselo a alguien que lo vaya a usar como ahora y así me puedo como... Uy, se cae. Entonces también pues así si me apetece pues comprarme una cosa o lo que sea por Vinted o bueno, por cualquier otro lado, pues con ese dinerillo, o sea, yo no quiero como guardar ropa como por guardar ropa. O sea, sí que tengo como 2 sudaderas de la universidad, una camisa que me recuerda como a un momento como muy concreto, pero todo lo demás, a ver, lo que tengo aquí en Toledo es como, bueno, se va vaciando y demás, porque ahora mismo es como mitad de armario es lo único mío. Todo lo demás es ya de mis padres que viven aquí y que hagan lo que quieran. Pero es como lo que tengo en Barcelona, no va a ser como una opción, pues prefiero como venderla, porque es como es que para que se esté quedando en el armario ahí, pues la vendo, digo, y me compro como algo más que tenga como algo que ver más conmigo ahora. Y pues ya está. Bueno, a ver, os voy a enseñar como un poco el armario, os voy a enseñar como solo mi mitad, ¿vale? Esto es como, pues, o sea, es que en realidad vais a pensar que es como mucho, pero es que son 4 tonterías, porque sobre todo es... Esto es, por ejemplo, equipación de cuando yo estaba federado en bádminton. Esto es ropa de deporte que ya no me pongo allí porque me queda enorme y no me gusta, pero al final como que está bien y digo, bueno, cuando estoy aquí en Toledo, digo, pues en vez de traerme ropa, pues uso la ropa que tengo aquí. Pero lo más seguro es que acabe por venderla. Luego tengo aquí unos pares de zapatillas, que encima estos me los he traído ahora porque es que están muy mal y es como, bueno, pues mira, si para pasear a Coda y demás, y si no, luego ya lo tiro. Luego aquí unas mochilas también de cuando iba a trabajar, otras mochilas que otras sí que ya se han vendido o las hemos donado. Y luego al final aquí son como alguna sudadera de estar por casa, pues algún abriguito. Pues nada, esto son muchas camisetas que es que muchas yo las vendería como ya de una, pero bueno. También es como que prefiero ir como vendiendo antes otras cosas que ponerme ya como a vender. ¡Hala, esto como ya no lo uso! O sea, es como poco a poco, tú tranquilamente, tú ve haciendo tal, tin. Y entonces pues luego todavía me quedaría por vender todo esto. O sea, todo esto de aquí, todo eso de ahí,
se va a vender. O sea, eso ya está seleccionado ahí para venderlo. O sea, te quiero decir que aquí hay ropa que tiene como 10 años perfectamente, 15. Te quiero decir, no es como toda mi vida he estado comprándome como mucha ropa o lo que sea. Es como, no. Es que en esta casa, prenda que entraba, prenda que a no ser que tuviera un agujero en el centro de la camiseta, tú te seguías poniendo, pero porque estaba como bien. O sea, no es como un mal pensamiento, sino que es como, bueno, es saber cómo aprovechar las cosas y pues tener como su vida útil. Me cago en Déu, tío, qué calor. ¡Ah! Bueno, pues eso, he sido como lo que me quiero llevar todo aquí, que son camisetas, bueno, sí que lo cuento, camisetas, camisas y pantalones cortos. Bueno, he cogido 2 libros que tenía aquí para llevármelos, para leérmelos, porque no me los había leído. Como, vamos a ver, es como... Pero bueno, y ya está, la verdad. Mira lo que se hace, espera. Adeu. Bueno, adeu. Seguimos. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola. ¿Pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Hoy es lunes, ¿vale? Ayer simplemente cuando volví de Toledo pues es que tenía como muchas cosas que hacer y, o sea, es que volví como bastante tarde, llegué aquí a casa como a las 10:30 creo de la noche o por ahí. Pero sé que tenía que hacer como unas cuantas cosas para clase, unos papeles así como rollo de pergamino para la hora que estamos preparando y luego también tenía como que practicar unas cosas, bueno, tenía que editar, bueno, es que tenía que hacer tantas cosas nada más llegar. Que la verdad es que lo que menos me apetecía era ponerme a grabar como lo que estaba haciendo, la verdad. Esta ha sido la semana y pues así vamos a empezar también la nueva. Pero bueno, para cerrar como este primero, pues no sé, decidme qué os ha parecido este primer vídeo, qué tal ha sido como pues conocerme así como más tú a tú. Y nada, cualquier sugerencia, más cosas que queráis ver. Yo también pues iré mejorando todo esto de los vídeos de YouTube, tanto como lo que voy contando, lo que voy enseñando, cómo voy grabando y demás, porque al final pues es como lo primero así como que hago más en esta etapa, en serio. Entonces, pues nada, yo espero que os haya gustado, que os hayáis... Bueno, hayáis pasado como un buen rato, ¿no? En plan, así simplemente pues tranquilito, tal, chill, pues esta es mi semana, pues todas las cosas que hago. Podría haber como grabado muchísimas cosas más, ya lo sé. O sea, yo lo sé en realidad, porque, bueno, como yo vivo mi vida, pues yo sé como que podría haber grabado como muchas cosas más, muchos más pensamientos, pero bueno. Ha sido una semana también como complicada, entonces pues complicada como en muchos aspectos, ya no solo como en clase y demás, a nivel como personal, pues también ha tenido como sus... Entonces pues bueno, yo creo que no ha salido ni tan mal. Bueno, pues nada, pues que este es mi canal de YouTube. Madre mía, eso quítalo, o sea, a la...